Porque conocemos, diga conmigo, conocemos. Esta declaración apostólica es maravillosa porque es Pablo diciendo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, gracias hermano, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Siéntense, amados, que están de pie. Cuando tenemos la oportunidad de conocer, de ver, ahora que estaba en esta actividad allá en Indianápolis, una hermana que estuvo con nosotros aquí, que ahora está allá, me decía, hermano, uno no se da cuenta de lo que Dios le ha dado hasta que uno sale del lugar donde uno está. Bienaventurados, yo creo, somos nosotros, que Dios en su misericordia nos hace o nos hizo conocer un evangelio como el que conocemos. Quizás la pregunta que vamos a hacernos para iniciar esta reflexión, pregúntele al que está a su lado: ¿estás satisfecho con el evangelio que conoces? ¿Estás agradecido? ¿Estás plenamente convencido o estás delante de Dios contento con el tipo de evangelio que conoces? Porque cuando uno recorre los países se da cuenta que hay personas que viven un evangelio que no voy a decir que no es de Dios, es de Dios, pero es un evangelio que al estilo Apolos, un evangelio que solamente muestra cierta parte del camino que hay que recorrer. Usted recordará, por ejemplo, que Apolos tuvo que ser auxiliado por Aquila y por Priscila, porque el evangelio que Apolos presentaba era un evangelio no completo. Él presentaba un mensaje donde Jesús era presentado como el Salvador, pero desconocía la profundidad de este evangelio. Cuando estudiamos, y por eso quizás es muy importante que nos enfrentemos nosotros al estudio del tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés tiene una figura muy profunda en cuanto a la revelación divina. El tabernáculo de Moisés tenía 3 niveles: el nivel del atrio, el nivel del lugar santo y el nivel del lugar santísimo. Pero cuando nosotros observamos la sombra, la figura que está ahí, de pronto esas figuras o esas sombras tienen un conocimiento y una revelación que es para nosotros vital entenderla. En ese tabernáculo habían varios utensilios. Estaba la tienda, que eran las cortinas que hacían el espacio
donde se ubicaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar denominado el atrio estaba el altar del holocausto, que entraba el israelita por la puerta y lo primero que encontraba era el altar del holocausto, que para nosotros representa el sacrificio de Cristo, que para nosotros representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba seguidamente después del altar del holocausto la pila, el lavacro, que para nosotros representa la vida de limpieza, la vida, esa vida maravillosa que Dios ofrece, que Dios nos da, una vida de santificación. Pero, y esto nos muestra a nosotros que hay pueblos o hay iglesias a quienes les llega el evangelio, y no estoy diciendo que no es el evangelio de Dios, pero es el evangelio presentado solo a nivel del altar del holocausto, es decir, la salvación. Es presentado un evangelio donde Cristo es presentado como el Cordero de Dios, la sangre que limpia, pero no hay profundidad en ese evangelio, sino que en ese evangelio se vive ese sacrificio maravilloso de Jesús. Sin embargo, después del lugar del atrio estaba el lugar santo. Y el lugar santo estaba compuesto por, en primer lugar, era un lugar cerrado, era un lugar cubierto. Y en ese lugar cubierto habían tres mobiliarios: la mesa de los panes de la presencia, el altar de incienso y el candelabro. Diga conmigo: el candelabro. Pero cuando estudiamos en la Biblia lo que significa cada cosa, de pronto vemos nosotros que Zacarías recibe una revelación y le muestran un candelabro, y el profeta no sabe qué significa el candelabro. El ángel le dice: ¿no sabe lo que es eso? Y dice: no sé. Y entonces le dice en la revelación: lo que significa eso es que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces lo empieza a introducir a un símbolo de la manifestación del Espíritu Santo profunda. No estoy diciendo que no se manifieste el Espíritu Santo en la evangelización, se manifiesta, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El que nos llevó y nos puso enfrente de la cruz de Cristo es el Espíritu Santo. El que nos santifica es el Espíritu Santo. Pero de pronto nosotros, al ingresar en la figura del candelabro, vamos a encontrar que hay una riqueza espiritual profunda que es para la iglesia. Y por eso cuando en Apocalipsis capítulo 1 el apóstol está en la isla de Patmos y oye la voz detrás, y él se voltea para ver y ve candelabros, le dice: los 7 candeleros o candelabros son las 7 iglesias. Y entonces en ese lugar santo ya no es presentar el sacrificio de Cristo,
Ya no es solamente la vida de limpieza que nos presenta el Evangelio, porque hay quienes, hermano, vivimos el Evangelio del sacrificio de Cristo y somos salvos por gracia. Y esto es un regalo maravilloso de Dios. Pero también hay quienes y hay movimientos que hacen más énfasis en los bautismos, y de ahí surgieron los bautistas, los metodistas, con la vida de santificación, el lavacro, el agua. Y es un buen evangelio, es una buena forma de vida, vivir en la gracia de Cristo, en la fe de la salvación y de una vida limpia. Pero eso no es todo. Hay algo más que Dios tiene. Y entonces cuando entramos al lugar santo y empezamos a ver el candelabro, yo quiero que usted use su imaginación un momentito, porque en el lugar santo estaba cerrado el lugar santo. No había luz en el lugar santo, en el atrio no había luz, pero había un candelabro que ya lo hemos estudiado aquí en la iglesia, que representa la iglesia, que representa ese cuerpo al que yo le llamo la iglesia sacerdotal, que de pronto la gente o los que somos parte, somos parte de un candelero, empezamos a experimentar el aceite dorado. De pronto la experiencia del evangelio ya no es simplemente una experiencia de creer en el mensaje de Cristo, de creer en la buena nueva de salvación, sino que empezamos a experimentar la realidad del aceite dorado. Ese aceite dorado que es la presencia misma del Espíritu Santo en una dimensión maravillosa. Y ahí en ese candelero empiezan a aparecer los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Ese fruto que es tan escaso. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Diga conmigo, el amor. A ver, dígale al que está a su lado, el amor, el amor, el amor. Si usted está cerca de alguien que la está enamorando, dígale, el amor. Y entonces aparecen los frutos. Y empieza a haber un cambio en el interior de la persona. Empieza a haber una transformación dentro de la persona, porque empieza a manifestar actitudes y acciones que antes tal vez no tenía. Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y nuestro ser interior inicia una serie de cambios y nos empezamos a volver personas pacientes. Nadie dijo amén. Bondadosos, perdonadores, sin envidia. Y la gente empieza a ser transformada, no por simplemente fuerza de voluntad, sino porque el aceite le está cayendo, porque se está acercando realmente a la esencia de lo que es lo espiritual. Mire, la experiencia me ha mostrado a mí que después de un contacto, por ejemplo, hay mucha gente que dice, Dios me habló, el Señor se acercó a mí, pero no hay cambio interior. Seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo contenciosos, seguimos siendo, hermano. Y entonces uno dice, ¿qué Dios? ¿Qué aceite fue el que cayó ahí? Porque cuando el aceite cae sobre el candelabro, los frutos empiezan a salir. Estoy hablando de frutos, no de dones. Porque una cosa son los dones. Los dones Dios puede usar con sus dones a cualquiera.
a cualquiera. Y nadie se vaya a sentir mal con esto, pero así como Dios usa en Jonás, usa un pez grande, así Dios puede usar un gusanito. Así como Dios habla por un profeta, puede hablar por una mula. ¿Sí? Entonces los dones, Dios en un momento dado, yo recuerdo la experiencia de un hermano, una experiencia terrible para él, porque andaba medio, así como muchas veces andamos nosotros, medio. Y de pronto, hermano, al estar en esa condición, fíjese usted que se le acercó un borrachito. Y el borrachito le dijo: dice Dios que te arregles con él. Y él se quedó así, como un borracho. Sí, Dios puede usar hasta un borrachito. El hecho de que Dios use a alguien no garantiza que sea de Dios. Por ejemplo, Dios usó a Judas. Y Judas, dice la Biblia que era del maligno. O sea, cualquiera que hubiera visto al apóstol Judas hubiera dicho: este es un hombre de Dios, este es una persona que Dios la usa. Pero mi Biblia dice que Judas se fue a su lugar, no era de Dios. Entonces los dones, diga conmigo, los dones no son garantía que seamos de Dios. Lo que evidencia que somos de Dios es el fruto. Y de pronto vemos nosotros en la escritura la iglesia de Tesalónica, que a mí me es lo que quiero compartir con ustedes, porque esta iglesia de Tesalónica, dice el apóstol Pablo, que él sabe que Dios los ha elegido. Verso 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero ¿por qué el apóstol tiene la seguridad de que Dios eligió a esa congregación? De que Dios les escogió. Y entonces quiero llevarlo a usted a que dice ahí en la escritura, en el capítulo 1, verso 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Escúcheme, de pronto el apóstol ve que es una iglesia que está manifestando fe. Y quizás yo quisiera que nos pusiéramos en un pequeño aprieto esta mañana. Pregúntele al que está a su lado: ¿podrías mostrarme tu fe? Pregúntele, por favor: ¿podrías mostrarme tu fe? Porque alguien dirá: ¿cómo? Si la fe es la convicción de lo que no se ve. Si la fe es algo subjetivo, algo interno. Pero Santiago dice que las obras muestran la fe. Eso quiere decir que esta iglesia empezó a desarrollar obras de fe, acordándonos, dice, de la obra de vuestra fe. Hermano, no se sienta mal por lo que voy a decir, pero la verdad, la gente incrédula cae mal, hermano. Una vez un pastor iba a orar por unos enfermos y le dijo a su colaborador: véngase conmigo, vamos a ir a orar por los enfermos.
Pastor, y si no se sanan, ya quédese, le dijo. Quédese. Es decir, de pronto empezamos nosotros a ver que surge de dentro una confianza en Dios. Una realidad. Hay tres cosas, hermano, que esta iglesia experimentaba y tenía como pilares fundamentales de su vida: su fe, esa obra de fe. Si algo me interesa, si algo para mí es importante, es que mis hijos, en este caso hijos físicos o hijos espirituales, aunque algunos no salen muy buenos, pero ahí están, tengan fe. Tengan fe. Porque la fe va a hacer que desarrollen obras fantásticas. Es decir, la fe, de pronto Pablo dice: y damos gracias porque nosotros vemos la obra de vuestra fe. No es un asentamiento hueco, como algunos dicen: oh, yo tengo una fe grande en el Señor, pero no hay obra. Es una fe operante, es una fe realizable. No es una palabra solamente, sino es una serie continua de obra. ¿Por qué tú oras? Porque tienes fe que Dios va a contestar. ¿Cuántos tienen fe que Dios va a contestar? ¿Por qué no vienen a la oración entonces? Sí, es una pequeña pregunta. Oh, yo sé que Dios va a contestar, pero nunca le pido. ¿Por qué tú ofrendas? A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿tú ofrendas y diezmas? ¿Por qué? Bueno, eso es para los que lo hacen, porque estadísticamente todas las iglesias son sostenidas por el 30 o 40% de la congregación. Eso quiere decir que en la estadística marca que hay un 60% en todo el mundo de las congregaciones de gente que no cree. Pero hay un 40%, un 30% que está manifestando. Por ejemplo, cada servicio, ahí está su ofrenda, cada servicio, sus diezmos, sus aportaciones. ¿Por qué lo hace? Porque tiene la convicción de que eso le va a dar una buena cosecha, de que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, que le va a sobreabundar. Hermano, es que el evangelio que llegó a los tesalonicenses, por eso Pablo decía: oramos por ustedes, porque ustedes están manifestando con sus obras. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Por qué no oras por los enfermos? Tú debes orar por los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen: pondrán las manos sobre los enfermos. Una vez me preguntó un hermano, mire, y si yo pongo las manos y si no pasa nada, ese es problema de Dios. Tú haz tu parte, tú pon la mano. Mire, mi padre que me contaba una experiencia. Una vez un hombre que estaba paralítico, no podía pararse ni caminar. Mi padre trabajaba con bancos agrícolas allá y entonces uno de los, llamémosle campesinos, que estaba paralítico, y entonces le dijo: ore por mí, hermano René, para que Dios me sane. Y fue un desafío, hermano, terrible, y entonces mi papá me contaba que él dice que le dijo, bueno, lo agarró y se lo llevó adentro del milperío, de las milpas. ¿Y por qué hizo eso? Pues por si no pasaba nada, nadie se iba a dar cuenta, pero en su realidad. Pero me decía: y oré por él,
¿Y sabes qué pasó? Se levantó, me dijo. Se levantó. O sea que el más asustado fue mi papá. El otro se levantó y mi papá le dio al susto, ¿verdad? de que Dios actuó. Pero muchas veces nosotros, por falta de obrar, la fe requiere que usted haga la acción. La fe requiere que, mire, esta iglesia, dice Pablo, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Qué fantástico, hermano, cuando usted encuentra gente que no está razonando, está creyéndole a Dios. ¿Cómo le demuestro yo que le creo a Dios? Por ejemplo, pregúntele a que está a su lado, ¿qué comiste hoy? Y le va a decir, hay un pedacito de pan y un poquito de vino. Si yo tengo fe, yo no comí pan y yo no comí vino. Yo comí del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y ese cuerpo es dado por mi sanidad. Entonces yo comí sanidad. Yo comí fortaleza, comí vida. Y esa sangre es mi justificación y el perdón de mis pecados. La obra de la fe, todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo con fe. Tienes que hacerlo. Por eso les pedí hoy que le hablara a su billete. Yo recuerdo que hace mucho tiempo les pedí que les hablaran a sus carteras. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Y les dije, saquen sus carteras. Y por supuesto que esto no es cartera, pero les dije, háblenle a su billetera. Y dígale, jamás estarás vacía en el nombre de Cristo. Jamás estarás vacía. Y entonces la cartera me dice, muy bien, yo no estaré vacía, pero necesitas sembrar para que yo te coseche. El problema que hay es que a veces la gente dice, tengo fe, pero no acciona. Me recuerdo, y voy a recontarle, cuando el Señor me alcanzó, que para mí fue la llenura del Espíritu y el cambio de mi vida y fantástico. Yo solo le decía, yo no te conocía, y la gloria de Dios para mí, hermano. Entonces yo pensé que todos los que se acercaran al Evangelio tenían que experimentar lo mismo. Para mí era lo mismo. Entonces llegué al lugar donde estudiaba y empecé a evangelizar a mis amigos. Me recuerdo que un primo mío, que ahora es pastor, lo evangelicé y él estaba medio borracho esa noche. Y entonces le dije, después de que lo evangelicé, le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? El borracho, está bueno, ora por mí. Entonces oré por él y le dije, mañana temprano te vas conmigo a la iglesia. Ya, mire, el borracho acepta. En la mañana del domingo, cuando me levanté, le dije, bueno, vamos a la iglesia. Y me dijo, no. ¿Cómo que no? Ayer me dijiste que ibas conmigo a la iglesia. ¿Aceptaste a Jesús? No, me dijo. Yo tenía un problema que era de un carácter muy volátil. Muy volátil. A mí me tuvo que liberar Dios de 2 demonios de ira, de agresión. Y entonces le dije, o te vas conmigo a la iglesia o te voy a romper la cara. Fíjese cómo evangelizaba yo, hermano. Y entonces cuando aquel vio la cosa seria, me dijo, bueno, pues está bien, vamos, hacia las buenas cualquiera. Y me lo llevé a la iglesia. Pero quiero que piense, quiero que vea esto. Nos sentamos en la parte de atrás y entonces en la iglesia había escuela dominical, alabanza, escuela dominical, luego alabanza y luego devocional. Cuando terminó el primer periodo de alabanza,
el hermano que estaba dirigiendo dijo: ¿alguien quiere recibir a Jesús como su Señor? Y yo le dije: pasa. Me dijo: no, pasado. Pasó. Hermano, Dios lo bendiga al joven, 17 años. Se hincó, oraron por él, se levantó y regresó. Y le pregunté: ¿qué sentiste? Nada. Nada, nada. No, nada. No puede ser. Sentate pues. Dio el maestro de la escuela dominical, dio la enseñanza y al final dice: ¿alguien quiere recibir a Jesús como su Señor? Pasa. Ya pasé una vez. Pasa. Pasó, hermano. Oraron por él. Se levantó, regresó y le preguntó: ¿qué sentiste? Nada, mano. Nada. Ya, un poco molesto porque obviamente, ¿verdad? Sentate pues, sentate. Mi pastor empezó a predicar el devocional y al final del devocional dice: ¿alguien quiere recibir a Jesús como su Señor? Pasa. Vea, hermano, yo estaba haciendo el ridículo. Yo le había dicho: mira, el evangelio es realidad, el evangelio es la presencia misma de Dios, el evangelio no es religión, porque eso me había pasado a mí. Entonces, la tercera vez me dijo: ya pasé 2 veces, pasa. Y cuando él pasó, le dije, me recuerdo en mi oración, le dije: Dios, yo le he dicho que tú eres real. Yo le he compartido lo que viví en ti. Si tú no lo tocas, Señor, yo voy a quedar de mentiroso. Pasó, oraron por él. Ya no se levantó. Ya no se levantó. Terminó el culto y estaba hincado en el altar. Y entonces yo llegué a quererlo levantar y no lo podía levantar porque el hombre solo temblaba y decía: es real, es real, es real. Óigame, si yo no hubiera tenido la fe de que Dios es real, en el primer intento le digo: entonces no sos escogido. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos que insistir en fe? Esa es la obra de fe. Ay, hermano Otto, yo ya diezmé un mes y no me ha abierto Dios las ventanas de los cielos. Insiste. Dile: Señor, yo sé que aunque no estoy viendo ahorita el resultado, pero creo, aquí está mi obra de fe. Insisto. Es como la oración de sanidad, hermano. Oran por ti y no te sanas, ve otra vez. Te echaron aceite y no te sanas, ve otra vez. Ay, hermanos, como me dijo una vez una mujer a mí, me dijo: hermano, me dijo, aquí le traigo a mi hijo para que ore por él, pero le quiero decir que ya oró Gigi Ávila por él y Benny Jim y no sanó. Puchica, dije yo, si los meros gallos no cantan, ¿qué va a hacer este pollito? No importa si haya orado por ti el hombre que mejor respaldo tenga. Puede ser que no esté ahí el milagro. Puede estar en las manos de alguien sencillo. Pero tú debes tener obra de fe, constancia. Por eso Pablo dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe. Qué fantástico, hermano. Cuando uno es terco en la fe. Le voy a contar una experiencia real. Un hombre ya adulto,
quizás 48 años, se enamoró de una jovencita de 27 años y la empezó a cortejar. Usted sabe que el león viejo sabe cómo cazar, ¿verdad? De pronto llega la jovencita y me dice: pastor, ayúdeme, yo ya no soporto ese hermano. Mire, me acosa en el parqueo, me acosa en la oficina, que me regale una flor, que me dé esto. Ya no lo aguanto, hermano. No me gusta. Está viejo, está gordo y está pelón. Por favor, ayúdeme. Llamé al hermano y le dije: varón, le digo, yo entiendo lo que está viviendo usted, pero por favor aléjese de la hermana, porque ya la tiene desesperada. Ay, hermano Otto me abrió su corazón y me dijo: no sé qué me pasa, hermano, pero es que, mire, me trae loco esta patoja, me dijo. ¿Sabe qué, hermano? Me dijo: me voy a ir de California. Y amén, hermano, Dios vaya con usted. Se fue 6 meses para ver si sacaba aquello. A los 6 meses lo veo otra vez en la iglesia, hermano. ¿Qué pasó? No puedo, hermano. Es que mire, yo no sé qué tiene esta mujer, hermano. Bueno, entonces le dije: bueno, a grandes males, grandes remedios. Deme la mano. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidiéremos a ti en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer. Te pido que le concedas el corazón de esa mujer a este varón. ¿Me está escuchando? En el nombre de Jesús. Llévale un regalito. De repente llegó la jovencita, hermano, y llevaba no sé si era anillito, no sé qué. Hermano Otto, mire lo que me dio, mire. Pero yo le vi los ojos, hermano, que le brillaban. Y entonces dije: este hermano, qué ingrato. ¿Cómo te llevó este anillo de oro, de diamantes, así? Sí, hermano, mire. Ya se casaron. Obra de fe. Cuando tú oras, ¿cómo oras? Si tú oras creyendo, lo vas a recibir. Pero si tú no oras creyendo, entonces Tesalónica tenía obra de fe. Pero me gustó mucho esto, porque dice que no solo tenía obra de fe, sino trabajo de amor. Ay, hermano, a ver, pregúntale a la que está a su lado: ¿tú por qué haces las cosas para Dios? ¿Qué es lo que te motiva, por ejemplo, a servir? ¿Qué es lo que te motiva a tolerar a veces las cosas? Porque no me dejará mentir, esta iglesia es muy especial. Yo bendigo a Dios por esta iglesia. Pero siempre hay gente difícil. Cuando uno sirve al Señor, hermano, se da cuenta de caracteres, hermano. Hay gente que, hermano, tiene un carácter que hasta el diablo le dice a uno: no te juntes con ese, hombre. Carácter difícil. Y entonces uno por un momento puede decir: Señor, ya no quiero servir, porque mira a la gente, su carácter. El trabajo de amor, póngale cuidado a lo que voy a decir. El griego indica trabajo pesado, molesto, el cual por el amor somos estimulados a hacer. Podemos pensar en la rutina que lleva la mujer en la crianza y alimentación. Mire, no me diga que no es rutinario estar alimentando a la familia. Ay, ¿y ahora qué les doy? Ya les di huevos rancheros, y ya les di huevos divorciados, y ya les di huevos a la parrilla, ya les di huevos con nopales, y ya, hermano, y de repente usted dice:
Y no es una semana, no es un mes, es toda una vida. Y más de alguna oportunidad tal vez se ha sentado papá en la mesa o los hijos y dice, otra vez pollo. ¿Nunca le ha pasado eso? Y usted dice, pero es que ya no sé qué darte. Ya te di mariscos, ya te di carne, te di vegetales. Ya sé lo que me falta darte, un día de ayuno y oración. Y otra vez. Entonces, cuando habla del amor, el griego indica un trabajo pesado y molesto, así como el padre desarrolla el sostenimiento y la provisión constante. ¿Cuántos de aquí somos padres? Hermano, llega la señora, necesito dinero. Pero si ya te di el mes pasado. Se acabó. Bueno, ahí está. Ten la seguridad que dentro de unos días necesito dinero. Pero si ya te di cuando nos casamos. Y hasta uno tiene que estar proveyendo. Bueno, estoy hablando de los maridos cristianos. Porque hay maridos, aquí no hay ninguno, que realmente es una vergüenza, hermano. No proveen para los suyos. La esposa le dice, viejo, regálame $20. Y le dice, ¿para qué quieres 10? Con 5 te alcanza, que hay 2, me traes uno de cambio. A ver, pregúntele al varón que está a su lado, ¿eres papá? ¿Provees? Yo sé lo que le va a decir. ¿A ti qué te importa? Tú fíjate en tu vida. Pero es, hermano, cuando estamos hablando de que la iglesia de Tesalónica tenía un trabajo de amor, es un trabajo. Yo le repito, esto me gustó porque el griego indica un trabajo pesado y molesto. Por ejemplo, hermano, tener que ir temprano a servicio, porque hay que atender que entran los vehículos. Mire, les voy a decir a los servidores que los bendigo. Yo hubiera querido ser servidor en esta iglesia, de veras, así como ustedes, porque aquí es bien calidad, es chilero, hermano, calidad. Donde yo servía en mi iglesia, teníamos que estar a las 6 en punto de la mañana lavando baños. Nosotros lavábamos los baños, hermano, para que los santos llegaran a sentarse ahí, hermano. Trapear, hermano. Luego poner sillas, hermano, dejar aquello impecable. Luego ponernos la corbata y decir, bienvenido, hermano, Dios le bendiga, pase adelante. Hermano, a las 12 del día uno paraba. Terrible. Uno ya no quiere, cansadísimo. Trabajo constante. Y entonces la iglesia de Tesalónica tenía esa virtud de que no solo tenían una fe activa, sino tenían un amor tan hermoso que aunque sea pesado, lo mantenían. Mire, no hay cosa más linda, escúcheme esto, que yo creo que el amor de Dios, quien puede realmente darnos una idea de lo que es la madre. Porque la madre ama a los hijos, hermano, más que el papá. A ver, a la madre, hermano, la madre puede ser el hijo un bandido y dice, no, ay, mi chiquito, como me dijo una hermana, ore por mi niño que lo agarraron, hermano. ¿Y dónde lo agarraron? Ay, con 3 kilos lo agarraron, hermano. ¿De peso? No, me dijo, no. La madre los ve. Mire, es que él es bueno. Él no hace nada malo, hermano. Si así es la madre. Mi abuela, yo viví esto. Uno de mis tíos, él murió de tomar. Pero yo vi a mi abuela
cómo iba con mi tío a agarrarlo y hasta le daba con una escoba, hermano, ¿por qué eres así? Pero lo llevaba a la casa y yo decía, Señor, qué molesto. Pero cuando se ama, ¿verdad que cuando uno se da cuenta de esto dice, de veras, yo creo que no, mi amor es de papel, porque cualquier cosa me aleja. ¿Por qué no vas a la iglesia? No. Yo entré y no me saludaron. Vieras la cara que me hizo el hermano pastor. Ese hombre, si la tengo chueca, por eso es que. Viera, miren, ni siquiera me extendió. Hermano, no hay amor. Tesalónica tenía un amor que era, hermano, como dice el griego, pesado, molesto. Dice Hechos capítulo 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así, trabajando con fe, trabajando con amor. Mire, hermano, no importa que ni el pastor ni los ancianos te den la palmada en la espalda. No te preocupes, no estás sirviéndole al hombre, estás sirviéndole a Dios. Tu recompensa va a ser del Señor. Déjeme decirle, perdone que me vaya a poner como ejemplo en esto, pero el día de ayer entré a medianoche después de un viaje de 5 horas de avión, después de 3 días de estar predicando, 3 días de estar ministrando allá, hermano, era como para que yo no me quiero levantar hoy. A las 8 mi esposa me llegó a tocar y me dijo, hijo, tú eres el predicador. Señor, a veces es pesado. A veces uno dice, bueno, y si yo tuviera la edad que usted tiene, que son 35, porque las mujeres nunca pasan de 35. ¿Qué edad tienes? 35. Ya ahí están en 35. Yo conozco mujeres que se quedaron marcando el paso en los 35, hermano. Nunca cumplen años. Pero cuando uno ya llega a cierta edad, así como la que yo llegué, ya uno como que dice, Señor, qué pesado es esto. Pero ¿sabe por qué lo hace uno? Porque realmente uno ama la obra de Dios. Porque uno dice, no, Señor, mire, aunque sea pesado, perdónenme el ejemplo, ¿acaso no es pesado amamantar? ¿Cuántas han sido madres aquí? Y les nació su niña, hermano. Y el niño se le ocurre a cada 2 horas. Y la mamá ahí. Se durmió. Lo pone. Apenas está conciliando el sueño. Otra vez, hermano. Mire a las madres que tienen niños recién nacidos, sus ojerotas, hermano. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hacen? Porque aman a él. Miren, lo ven y dicen, está chato pero respira, no hay problema. Lo aman. Realmente yo creo que es comparable el amor ese al trabajo de la madre. Pero entonces Tesalónica tenía, que es lo que yo quiero que usted se lleve, una fe activa. Diga conmigo, fe activa. Un verdadero amor. ¿Sabe dónde se mide el amor? Que lo pesado se soporta. Al hombre, cómo fastidian ustedes, solo dinero quieren, pero bueno, ahí está, pues bueno. Y papá dando, y papá dando, y papá dando. Ya están grandes los hijos, hermano. Y papá dando. La señora, hermano, que no sé por qué a la señora les gusta gastar. Y papá dando, hermano. Y de repente papá dice, ya me cansé, ya no voy a darles nada. Se acabó el amor. Miren,
Cuando uno deja de proveer, es porque uno dejó de amar. ¿Me oyó? Cuando usted llega a la casa con hambre y no le proveen sus frijolitos fritos, es porque ya no lo quieren, mano. Cuando le dicen, ahí te dejé tu sándwich, todo frío, hermano, hasta la lechuga toda. Entonces uno dice, esta vieja ya no me quiere. ¿Se acuerda cuando uno está recién casado? ¿Por qué el recién casado se engorda? Dese cuenta. Porque le dan a uno aperitivo, ensalada, sopa, plato fuerte y dessert. Y uno, hermano, ¿se acuerda, Edwin, cuando estábamos bien gordos? ¿Se acuerda? Hay fotos que tenemos ahí de Inglewood, estamos así de gordos. Mírenos ahora, todos flacos, hermano. ¿Algo pasó? Diga fe activa, verdadero amor. Y lo tercero, acordándonos sin cesar delante de Dios el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas, hermano, con esto cierro, que deben ser pilares fundamentales en mi vida: fe, amor y esperanza. Óyeme, ¿por qué tú sigues yendo a la iglesia? Porque yo sigo creyendo. ¿Por qué sigues sirviendo a los hermanos? Porque sigo amando. ¿Por qué no te vas al mundo? No, porque tengo la esperanza de que un día Cristo vendrá. ¿Sabe cuántos han perdido la fe? Han perdido el amor. Y lo más triste, han perdido la esperanza. Pero usted vea la iglesia de Tesalónica. Pablo oraba y decía: ustedes fueron elegidos. Estamos seguros de la elección. Conocemos vuestra elección. ¿Por qué? ¿Cómo se conoce al verdadero? Termino. Porque tiene una fe activa. Porque tiene un amor perseverante. Y porque tiene una esperanza. Usted dice, ¿y usted por qué hace las cosas así? Porque yo estoy esperando mi recompensa de Dios. Porque mi esperanza está puesta en la venida del Hijo de Dios. Entonces seamos nosotros una iglesia como la iglesia de Tesalónica, donde nuestra fe sea activa, donde nuestro amor, no te canses de amar, hermano. Tal vez no vas a recibir el mismo amor. Tal vez tú quieres amar, hermano, y le extiendes la mano y la otra y dile, agárrate tú mismo la mano, Dios te bendiga. No dejes de amar. Fe, amor y esperanza. Un día esto va a terminar. Un día nuestros ojos van a ver descender del cielo al Hijo de Dios. Y nuestra esperanza y nuestra recompensa llegará con Él. Entonces, recomendémonos algo. Por favor, dígale a su lado: agarra tus tres pilares: fe, amor y esperanza. Padre Dios, Señor, que podamos ser nosotros como la iglesia de Tesalónica, una iglesia donde nos enseña, Señor, una fe activa, un amor verdadero. Sabes, así con tus ojitos cerrados quiero decirte algo: más bienaventurado es dar que recibir.
da amor, siembra fe, vive la esperanza. Si otros no lo quieren hacer, siémbralo tú. Sé tú de los bienaventurados que dan fe, amor y esperanza. Tal vez, como dice el griego, es un trabajo duro, pesado, pero un día será recompensado de parte del Señor. Esta mañana, no sé si en medio nuestro hay alguien que no conoce a Jesús. Quiero decirte, Dios te ama, no importando cómo estás, ni qué haces. Dios envió a su Hijo amado para salvar tu vida, porque te ama. Sin importar la condición, te hace un llamado. Y si en medio nuestro hay alguien que por primera vez quisiera recibir a Jesús y siente el llamado de Dios, yo te invito a que vengas al frente, le digas: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, experimentar tu presencia. Te abro mi corazón para que limpies mis pecados, para que perdones, Señor, mis causas, mis rebeliones, para que me hagas una nueva criatura, Señor. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús por primera vez como su Señor y Salvador? Denme la oportunidad de orar por usted. Le garantizo, algo va a pasar, algo hermoso en su vida. Porque si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él va a cambiar nuestra realidad, va a limpiar nuestros pecados, nos va a dar una nueva vida, tan solamente por recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga, jovencito. ¿Habrá alguien más a quien Dios esté llamando esta mañana que quiera venir a los pies de Jesús? Allá arriba quizás te llama a Dios. Dale la oportunidad al Señor. Date tú la oportunidad de experimentar ese evangelio maravilloso. La invitación está abierta. Te damos gracias, Dios. Declaramos, Señor, en fe de tu palabra, una semana de paz, de bendición, de sanidad, de fuerza, de vida sobre cada uno de tus hijos. Bendecimos cada familia en tu nombre, Señor, por Jesús. Bendiga a su hermano, dígale: Dios te una semana maravillosa. Ve con la paz, el gozo, la gracia y la bondad del Señor. Amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.